romper un poquito el paradigma de la exposición formal, seria, desde el podio, y vamos a mostrarles en la vida práctica cómo es un proceso, para que podamos captar qué significa un proceso aplicado a, en este caso, la iniciación a la vida cristiana. Estamos en el proponer, y ¿qué nos proponemos hacer? Pero vamos a partir del concepto de iniciación a la vida cristiana. Yo creo que todos, a última hora, hace tiempo, en diciembre, cuando nos lo mandaron, o en la noche, cuando nos enteramos que había que leerlo, nos acercamos a la alegría de iniciar a la vida cristiana, Nuevas Perspectivas, AIDM como lo conocemos. En AIDM número 43 se plasmó un concepto de iniciación a la vida cristiana que trata de incorporar todos los elementos que la caracterizan y que le dan ese dinamismo propio de un proceso. Nuestra intervención esta tarde tiene como finalidad desarrollar, analizar, conversar con ustedes sobre estos elementos y prepararnos para, a partir de esto, poder enunciar líneas de acción que atiendan a cada uno de estos elementos. Entonces, yo los invitaría a que todos juntos leamos el concepto que tenemos ahí en la pantalla. Se entiende como iniciación a la vida cristiana el proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la Iglesia a través de la palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica, que va acompañando el cambio de actitudes fundamentales de ser y existir con los demás y con el mundo, en una nueva identidad como persona cristiana que testimonia el Evangelio, inserta en una comunidad eclesial viva y testimonial. Bien, ya corrimos y ya la leímos. Ahora yo les invito a que nos tomemos unos 30 segundos para poderla digerir, ¿no? Analizando todos los elementos que nos dicen ahí. Y la volvemos a leer, pero muy despacio, tratando de identificar qué elementos se nos van aflorando en ese concepto. De nuevo, todos juntos. Se entiende como iniciación a la vida cristiana el proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la Iglesia a través de la palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica, que va acompañando el cambio de actitudes fundamentales de ser y existir con los demás y en el mundo, en una nueva identidad como persona cristiana que testimonia el Evangelio, inserta en una comunidad eclesial viva y testimonial. Aquí tenemos los elementos que vamos a considerar. El proceso, la persona, introducir el misterio de Jesucristo con la vida de la Iglesia, la mediación de la palabra de Dios y sacramental, acompaña a un cambio, a una nueva identidad y testimonia en comunidad. Pero para explicarlo o para desarrollarlo, nosotros ahora vamos a pasar a ser chef. Vamos a entrar a una cocina. ¿Me escuchan? Vamos a entrar a una cocina porque queremos hacer
el pastel, la torta, el queque, como se dice en cada uno de los países, para celebrar el cumpleaños de Monseñor Mario. Entonces, necesitamos ingredientes, ya los tenemos puestos acá, necesitamos utensilios, aquí tenemos al menos algunos, pero necesitamos también una receta que nos diga qué, cuánto y en qué orden vamos a ir añadiendo las cosas, porque en una torta, lo sabemos las amas de casa y las religiosas que hemos hecho dulce, pero muchos de ustedes también lo han hecho. Si usted cambia el orden, no le va a salir como debe ser, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dar a nosotros una idea de qué es un proceso y cómo el orden, la gradualidad, el tiempo necesario nos va a dar el producto final. Alterar el orden, alterar la gradualidad o alterar el tiempo nos va a dañar nuestro producto final. Quizá hay que partir del concepto de proceso. Proceso es una serie de acciones e intervenciones que de unos ingredientes iniciales nos va a dar un producto final diferente y superior a los elementos previos con que hicimos el proceso. Entonces, Jeff, adelante. Cuando nos enfrentamos a un asunto como el de la iniciación y lo hacemos desde un punto de vista bastante teórico, podemos ver desde práctica que la definición que pusimos ahí, que es la de IDM, no es una definición conceptual, ustedes lo sintieron, ¿no? Más bien lo que hace es describir elementos de lo que es un proceso ya vivido en la iglesia, ¿verdad? Y más bien de algo que es práctico. Podemos perdernos en posturas, en ideas, pero en realidad la iglesia es experta en eso, ha sabido iniciar. Y en el catecumenado primitivo, y hoy muchas diócesis han decidido hacerlo, por eso queremos significarlo como algo muy práctico. Si nosotros vamos a la práctica, que no excluye siempre la reflexión teológica o cualquier otro punto de vista, encontraremos que esos 6 elementos son los componentes esenciales de la iniciación y que sin ellos, como ya decía, explicándolo gráficamente Irene, no sale la iniciación. Faltando uno de esos elementos no se logra articular lo que es la vida cristiana. Por eso vamos a hacer un interesante ejercicio. Vamos a ir integrando cada uno y el primer ingrediente, el primer componente es el proceso. Bien, voy a tomar aquí mi proceso. Aquí lo tengo ya medido. Me dice que use 2 tazas de proceso. La referencia a proceso vincula a la lógica y dinámica propia de la iniciación. La iniciación es ante todo un proceso. Por tanto, considera los aspectos propios de los procesos humanos y él los estima y los utiliza en los procesos propios de la fe. Mire, cuando nosotros pensamos en un proceso a nivel de fe, tenemos que partir de algo que a nosotros, agentes de pastoral, sobre todo, me permitiría yo señalar, obispos, sacerdotes religiosos, que vivimos la fe ya de una manera tan cotidiana, tan casi que natural, se nos hace difícil pensar que la fe se da gradualmente y somos muy propensos a saltar pasos. Entonces, a lo mejor hay una acción misionera, hay una campaña de querigma, hay una visita a hogares, se anuncia el querigma y se los invita a misa el domingo. Ya van, ¿cómo que van a anunciarle que Cristo vive, tu Salvador, te ama? Y ve a misa el domingo. O sea, falta todo el intermedio para que ese Señor que apenas le acaba de anunciar, lo atraiga, lo enamore, le vaya mostrando su vida y vaya haciendo un camino lento de reconocimiento. Por tanto, en todo proceso consideramos gradualidad. Yo a veces me aterra cuando me dicen que vamos a empezar con la lección divina, pero ya va, la lección divina es propio de iniciados.
en la mistagogía que tenemos la lección divina, no en el catecumenado, porque todo ese camino nos va a preparar a la lección divina, o lo que decía del querigma a la misa. Entonces, la gradualidad, el poco a poco, y cuando digo poco a poco, lo digo con el adulto, y en el niño mucho más, porque vamos acompañando su natural crecimiento con el acercamiento a Jesús, conocimiento, amistad, vivencia. Es gradual, es progresivo, no se queda girando siempre sobre el mismo tema, vamos avanzando. Y es sistemático, o sea, hay un orden, en esa progresividad hay también un programa. Puestas nuestras 2 cucharadas, nuestras 2 tazas, vamos al siguiente elemento. Aquí podemos verlo graficado. El proceso implica, siguiendo el RICA, un precatecumenado, un catecumenado, que tiene que ser, como dice el RICA sabiamente, lo suficientemente largo para que ese primer encuentro con Jesús y conversión que se ha dado en el encuentro inicial del querigma vaya creciendo, profundizándose e interiorizando en un cambio de vida. En un cambio de vida en el cual va integrándose la relación, la interrelación con la palabra de Dios, que ilumina la vida, que cambia la vida, que nos ayuda a relacionarnos en la oración con el Señor y a ir haciendo experiencias de celebración como respuesta. Todos elementos de vida cristiana que se van desarrollando gradualmente en ese catecumenado como una especie de ejercitación, de pasantía. Ayer te tenía una palabra muy buena, noviciado de vida cristiana. Eso es. El catecumenado va a terminar con la petición de los sacramentos, la elección y la aceptación a los sacramentos. Y comienza la tercera etapa de purificación e iluminación. Ahí es como que se recoge ese camino hecho en el catecumenado y se profundiza en el cambio que se va a operar en la celebración del sacramento o que ya está interno en nosotros porque son bautizados, pero que se quiere renovar públicamente delante de la comunidad con la renovación solemne de las promesas bautismales. Entonces, ese camino cuaresmal sigue el ritmo de la cuaresma como profundización de lo que es la vida bautismal y su paso de la muerte a la vida unido al misterio pascual de Cristo. Para terminar con la mistagogía como vivencia de la vida sacramental en la comunidad, con todo lo que eso implica de pertenencia, de reconocimiento de los dones recibidos, de discernimiento de una vocación al servicio de esa comunidad y con la asunción de un envío a la misión en la forma que ésta sea. Entonces, aquí tenemos descrito el proceso. No podemos saltarlo, como les decía, yo no puedo poner una cosa antes que otra, o todas juntas porque se me dañan. Lo mismo nos pasa con este camino. El otro elemento que vamos a tocar es el de persona. ¿Quién hace el camino? Vamos a batir aquí. Después le voy a dejar aquí a Froilán que sigue. ¿Quién hace este camino? La persona. O sea, el tema no está centrado ni en el contenido, ni en los sacramentos, ni en las necesidades de la parroquia. Está centrado este camino de iniciación en la persona que se está iniciando. Y eso es muy importante porque nos hace tomar conciencia que cada itinerario se tiene que adaptar a las situaciones personales, a las circunstancias sociales y comunitarias
y que para un lugar tendrá unas características y probablemente para otras diferentes, pero manteniendo ese orden fundamental al que nos referíamos. La persona está al centro de la iniciación. No es que ya tal fecha tiene que celebrar un sacramento porque es el día que viene el obispo. Esto cambia la idea, o sea, al obispo lo invitamos cuando ya la persona haya dado señales de cambio, haya solicitado ingresar a la iglesia plenamente o renovar solemnemente su sacramento, pero en la medida que ese proceso se va dando. Lo que más se nos parece a nosotros esto es el paso del postulantado al noviciado a la profesión de los religiosos y el paso del propedéutico al seminario a las órdenes de los sacerdotes. O sea, el camino que nosotros hacemos como consagrados, ustedes como ordenados, es un camino que tiene que hacer el cristiano como cristiano, que como toda la sociedad era cristiana, naturalmente se daba el proceso. Ahorita eso se cayó. Entonces hay que recuperar el proceso y atender a la persona que está en crecimiento. Dejo a mis compañeros que continúen esta torta que estamos haciendo. El proceso que hemos indicado es interesante porque pone a la persona en un paso que requiere tiempo y gradualidad, como hemos dicho, de ser oyente a ser creyente. En eso consiste el proceso en la iniciación de la vida cristiana. Hacer consciente a la persona que empieza a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y poco a poco empieza a creer. El problema es pensar que cuando escucha ya cree. No, hay un tiempo, hay un proceso, hay una sistematicidad. Es interesante porque el tercer elemento que vamos a integrar aquí en este para continuar cocinando esto es el de introducir el pastel. Soy mal cocinero. Es el de introducir al misterio de Jesucristo con la vida de la iglesia. Y aquí lo más interesante que hay que señalar es que la dinámica propia de la fe es la iniciación. Vengan y vean, ¿verdad? Ese es el esquema siempre de la fe. A nosotros nos parece, y ya lo hablamos en el contemplar, que nuestra dinámica de transmitir la fe tiende ya a dar un producto muy elaborado a la gente. Esto es, ya está. ¿Cómo hacen? Ya está, esto ya está hecho. Ya tenemos todos los catecismos, ya tenemos todo estructurado, ya tenemos un montón de libros. A mí alguien me dice, bueno, yo quiero empezar a ser cristiano, ¿y qué tengo? Le hace todo eso. Ya está. No, la fe tiene una lógica por naturaleza que es de iniciación. Vengan y vean. Y nosotros de alguna manera queremos llevar a la gente a un ritmo veloz, ¿verdad? Somos la cultura del microondas, no rapidito, ¿verdad? Entonces la dinámica propia de la fe es iniciática y nos recuerda la acción de introducir a alguien en la comunión. Eso es la evangelización. La evangelización es poner a alguien, introducirlo en la comunión, obviamente trinitaria, pero también vamos a ver algo importante que yo creo que hemos ido perdiendo de perspectiva, que es que se encuentra Jesucristo en la vida de la iglesia, ¿verdad? A través de muchas expresiones hemos dicho, tocamos a Jesús en la palabra, en los sacramentos, en el pobre, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero para englobar que el encuentro con Jesús se hace en la vida de la iglesia. ¿Dónde encontramos al Señor? En la iglesia. Y esto es una convicción que tenemos que volver a recuperar para la iniciación. Por ejemplo, pensemos los primeros siglos. Si una persona quiere acercarse al cristianismo, ¿a quién se acercaba? A los cristianos. Si una persona quería conocer a Jesús, ¿a quién se acercaba? A los cristianos, a la comunidad que vive la fe de Jesús. Por eso la iniciación está marcada por esta dinámica. Es tan sencillo, que tal vez es tan sencillo que nosotros no lo consideramos como la semilla, ¿no? Que se siembra despacio, se prepara la tierra, se siembra, va creciendo poco a poco y va dando fruto poco a poco. Por eso iniciar, vamos a seguir, hace comprender al discipulado como un camino constante pero gradual. Hay que visualizar la iniciación como un camino, como una meta, ¿verdad? Como nunca alcanzada, siempre en proceso, siempre en camino, ¿verdad? Tal vez uno estancarse en la vida cristiana es una de las graves crisis de nuestra iglesia moderna. Eso es la vida cristiana, es una acción categorizada como iniciación. Ven interesante, en Evangelii Gaudium, Papa Francisco insiste en esto.
la iniciación nos lleva a poner los ojos en lo esencial. Yo imagino un sacerdote cuando celebra un funeral, una exequia, y tiene de frente a un montón de gente que de repente hay gente muy madura, muy iniciada, y gente que de repente no tiene ninguna cercanía con la iglesia. ¿Cómo es su homilía? Tiene que ser inicial, tiene que ir a lo esencial, ¿verdad? Y entonces la acción de la iglesia, es lo que de alguna manera Francisco nos ha querido decir en Evangelii Gaudium, regresa siempre a lo esencial, porque nos podemos perder en lo secundario y discutir en lo secundario y quedarnos ahí en lo que es poco relevante. Esto a nivel metodológico le da una manera distinta a la acción eclesial, a nuestra acción pastoral. Es decir, nosotros estructuramos nuestra acción eclesial partiendo de lo inicial. Fíjense que si lo trasladamos al discurso pedagógico, a las ciencias de la educación, será muy sencillo, ¿no? El maestro, el educador, que tiene en su clase un conjunto de estudiantes, debiera de poner más atención para acompañar a todos en el que va atrás. Si no, su pedagogía no es la adecuada. Y entonces va acompañando uno a uno, pero desde lo esencial. De repente podemos ir perdiendo la visión de lo esencial. Por eso el encuentro con Jesucristo prioritariamente se da en la comunidad. Y eso lo hemos ya insistido aquí, algunos que han estado insistiendo en este asunto. Difícilmente la experiencia de encuentro con Jesús sea convincente sin germinar en la comunidad. Pero claro, yo me encontré con Jesús y después ¿qué? ¿Verdad? No hay proceso, no hay futuro. No hay futuro ahí si el encuentro es excesivamente individualizado. En estos últimos años, la insistencia con respecto al anuncio querigmático ha provocado frutos maravillosos. Y ya tenemos bastantes años hablando del querigma, el primer anuncio. Pero hoy esta realidad se inscribe en la lógica de la iniciación y no de una manera aislada. Si nosotros venimos viendo esos elementos que estamos presentando acá, todos representan ya un estilo de pastoral, o lo diríamos en ámbito catequético, algún estilo de modelo de catequesis, pero que se había quedado solo en privilegiar un elemento. Por ejemplo, la catequesis querigmática privilegiaba ese elemento y no hacía referencia a los elementos que estamos viendo hoy. Entonces quería hacer una torta o un pastel con un solo ingrediente, cosa que era muy difícil. Vean qué interesante. A la lógica de lo que dice AIDM 43 está la Lumen Gentium 27. Es decir, los que han recibido de Dios por medio de la iglesia la fe en Cristo. El encuentro con Cristo se hace en la iglesia. En la iglesia. Esto es vital. Por tanto, el encuentro con Jesús vincula a la iglesia. Esa debería de ser, digamos, la perspectiva más sana. Hemos visto el tercer elemento, así que podemos pasarlo ahí. Tercer elemento de introducir al misterio. Y ahora pasaremos a otro elemento que sería el cuarto ingrediente. No queremos ser simplistas hablando de ingredientes, no se dice que es una receta, pero sí que quede claro que es los componentes esenciales de la iniciación. El cuarto elemento sería la mediación sacramental de la palabra. ¿Cuál es el medio? La mediación privilegiada, que es fuente, que es medio de la iniciación, ciertamente es la palabra. La palabra. Pero hay una dificultad. Por ejemplo, nosotros sabemos todos, como dice el director de la catequesis, que la palabra es fuente. La hermana insistía en la frontalidad de la escritura. El asunto es que de alguna manera hemos separado lo que la comprensión de la revelación, una comprensión de la revelación como mensaje, una perspectiva no ética, educativa, nos hizo pensar que lo que hay que transmitir es una idea. Y la transmisión de la fe se convirtió en la transmisión de un mensaje. Pero es interesante porque el Concilio Vaticano II, podemos verlo en la que sigue, hace una vinculación interesante. Dei Verbum entiende la revelación como la articulación entre palabra y gesto, ¿verdad? Y hay una manera nueva de entender entonces la revelación. Y si se entiende de una manera nueva la revelación, se entiende de una manera positiva y nueva la evangelización. No consiste en transmitir la revelación, no consiste en transmitir un mensaje, ¿verdad? Dei Verbum insiste en que es la autocomunicación de Dios, como todos lo sabemos. Entonces, ¿qué es la evangelización? Es la autocomunicación de Dios en el mismo esquema de la revelación. El esquema de la revelación fue palabra y gesto. Y Dei Verbum insiste, ¿no? De manera que las palabras quedan verificadas en los gestos, hay una sintonía entre ellos, como lo vemos ahí en Dei Verbum 2 y Evangelii Nuntiandi 14.
La evangelización lleva palabra, pero también lleva gesto. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si los ingredientes están acá, pero nos quedamos solo en la teoría, ¿verdad? Y esto no se vuelve gesto, las cosas, el mensaje, no se vuelve gesto, no se vuelve experiencia, no se vuelve vida. Por eso, la intuición central de la iniciación, y esta vez el elemento sacramental, quiere decir volver a articular la palabra y el gesto. Eso es necesario en la iniciación. Por eso, por ejemplo, no tiene sentido nuestros procesos de catequesis en los que se hace palabra, 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 y al final, como un premio, hacemos un gesto, que es cualquier rito. Hay una ruptura, ¿verdad? La experiencia de la comunidad primitiva, de la experiencia catecumenal, integraba los dos elementos de una manera contemporánea. La palabra y el gesto son contemporáneos. Entonces aquí hay otro elemento interesante, que es la articulación de la palabra y el gesto. Continuando aqui a preparação deste pastel, o bolo, o doce aí para o Monsenhor Mário, tendo em vista o aniversário de hoje. Outros ingredientes que não podem faltar são os dois últimos da nossa apresentação, é a mudança de mentalidade, o câmbio de atitude. Pensei neste momento para falar da mudança de mentalidade e do testemunho da comunidade cristã, inicialmente retomando, relembrando, né, o que nos fala o documento de Aparecida, número 365, 366. Nenhuma comunidade deve se isentar de entrar decididamente, com todas as suas forças, nos processos constantes de renovação missionária. Então, a renovação missionária e a conversão pastoral estão presentes com muita força desde o documento Aparecida, Evangelho Gáudio e tantos outros, a DNI, que é o nosso aqui, que preparamos em 2014, 2015, né, para orientações para a missão cristã em nosso continente latino-americano. Para conversarmos, refletirmos sobre a mudança de mentalidade, câmbio de atitude, pensei em pegar uma figura bíblica, algumas pinceladas, que seria João Batista, né, aquele que prepara a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, e o convite forte que ele faz à conversão. Para se tornar seguidor de Jesus Cristo, era necessária mudança de atitude, de mentalidade, de conversão e de fé. Era preciso crer que ele era o Filho de Deus. Estão em vários textos bíblicos, Marcos 1, Mateus 14, 13 e seguintes. Encontra-se nos evangelhos a necessidade de busca, de encontro e conversão a Jesus. João Batista tem essa missão de mostrar Jesus aos seus discípulos e assim desperta o interesse aos demais e, consequentemente, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Diz o seguinte: João se achava lá de novo com dois de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Foi preciso a colaboração de alguém para que eles identificassem quem é Jesus. Ao identificá-lo, eles reconheceram como o ungido de Deus, o Salvador esperado. Jesus, pedagogicamente falando, percebe o interesse dos discípulos e pergunta o que eles estão procurando e, a partir daí, convida ao seguimento e, consequentemente, uma mudança de vida. Diz o texto bíblico que eles foram no local onde Jesus morava e permaneceram com ele
durante todo o dia. Ora, aqueles discípulos receberam indicações precisas de uma testemunha com credibilidade. Eles confiam e vão ao encontro do Mestre. Superam as dúvidas e incertezas, vão escutar, aprender, conviver e crer na sua palavra de vida que transforma. Daí a importância de perceber que a figura de João Batista é preciosa para a iniciação da vida cristã, sobretudo para a iniciação, que é o que queremos hoje de cunho carismático e mistagógico. João Batista convida a todos à mudança e indica o caminho para chegar até Jesus e permanecer com Ele através do discipulado missionário. Os discípulos iniciaram com uma busca e depois têm a curiosidade e a alegria de encontrar, do encontro, do desejo de conhecer melhor seus ensinamentos. Estes aspectos favorecem a conversão, a partir da decisão de mudar de vida e seguir a Jesus. A conversão se manifesta na livre decisão de abertura ao novo, reiniciar a cada dia e a reorganização da vida a partir da mensagem evangélica. A catequese, ela está, como nos lembra o diretor-geral de catequese, a catequese está a serviço da iniciação à vida cristã. A iniciação é bem maior do que a catequese, temos clareza disso. Então, a catequese, a serviço da iniciação à vida cristã, tem a missão de continuar convidando seus membros à conversão, na escuta constante da palavra e na acolhida e seguimento da pessoa Jesus, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Implica, consequentemente, um modo diferente de viver na comunidade eclesial e na sociedade como um todo, procurando ser testemunha autêntica do Evangelho. Nesse sentido, o Papa Francisco diz: espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Evangelho Gaudium, número 25. Comenta-se atualmente que existe um enfraquecimento na comunidade cristã, em suas relações, convivência, e constata-se um cansaço e as lideranças estão envelhecidas. O que fazer para renovar a experiência comunitária? Como motivar a comunidade a ser de fato o lugar do testemunho e do anúncio do Evangelho? A comunidade continua ainda hoje sendo catequizadora? São algumas perguntas. Tomando consciência que a iniciação é a expressão de uma comunidade de fé que educa a partir do seu testemunho, de sua vida, portanto, a iniciação da cristã não é uma das tantas atividades existentes em nossa igreja, mas a ação eclesial que gera novos membros à fé. A igreja insistiu muito na importância da comunidade catequizadora. Afirmou que não se vive a fé apenas individualmente, mas em comunidade. A fé do cristão nasce na medida em que ele caminha com a comunidade na busca e cumprimento da vontade de Deus. Isso exige uma atitude de constante conversão e, por isso, ela é a primeira opção de toda a comunidade eclesial. A experiência da leitura, estudo, meditação, celebração da palavra de Deus e centralidade da Eucaristia é o fundamento de toda a comunidade cristã. É importante que nossas comunidades cultivem a acolhida, vida fraterna, solidariedade e comunhão entre os membros e busca constante de mudança de atitudes. Não há comunidade cristã madura que não seja missionária e que não forme a quem recebe. Se ela esquece a missão, deixa de ser cristã. Por isso a comunidade vive a comunhão na diversidade. ADMI número 96. A comunidade eclesial é o ambiente e lugar próprio da iniciação cristã, das relações e vivência fraterna.
da celebração da Palavra de Deus, da Eucaristia e do compromisso social. Para que a comunidade seja este ambiente favorável para a iniciação carismática e mistagógica, é preciso favorecer a acolhida, a troca de experiências, o diálogo, a amizade, e onde todas as atividades realizadas na comunidade eclesial sejam também momentos de evangelização e avanço missionário. Aprender a realizar ações solidárias, integrando sempre fé, celebração e vida. Se ainda é sensível com os que mais sofrem, como os marginalizados, idosos, moradores de rua, migrantes, prostitutas, ciganos, excluídos e outros. Vivenciar o Evangelho e ser espaço aberto e acolhedor, onde a celebração da Eucaristia seja a expressão da presença de Jesus em meio à comunidade cristã. Ser lugar de compromisso e testemunho, onde a comunidade se torna catequizadora e evangelizadora, através das ações que realiza em busca de ações sócio-transformadoras e tendo o Reino de Deus como meta para todas as atividades. Cuidar com esmero da formação dos evangelizadores para uma ação de qualidade e testemunho incrível na igreja e na sociedade. Ou alguns ingredientes, que não podem faltar na iniciação à vida cristã. Eu vou elencar alguns outros ingredientes na nossa prática e depois cada um, quem desejar, em alta voz, poderá citar outros elementos. Em relação a outros ingredientes aqui para o nosso bolo, em relação à mudança de mentalidade, mudança de atitude, alguns ingredientes que já comentamos. Disponibilidade para a mudança, abertura ao novo, a iniciação é tão antiga quanto a igreja, mas algo muito novo que retomamos nos últimos anos, principalmente no pós-concílio. Coragem para superar o medo do novo, o medo de fazermos algo diferente. Preferimos, muitas vezes, fazer como sempre fizemos. E também, na superação do medo, a superação da acomodação. Capacidade de recomeçar sempre, sem ter medo de errar. Outra questão que já foi comentada aqui, mas que coloco como ingrediente importante nesta mudança de atitude, a utilização de uma linguagem compreensível aos novos interlocutores. A nossa linguagem, muitas vezes, não chega ao interlocutor, se torna incompreensível, distante das pessoas que temos à nossa frente. Então, a linguagem compreensível aos novos interlocutores. E ainda, nesta vida comunitária, a viver o mandamento do amor, amar-vos uns aos outros como eu vos amei, e a abertura para a missionariedade, para o anúncio querigmático. Anunciar hoje o crucificado e ressuscitado. Outros ingredientes ainda que podemos aqui acrescentar para um testemunho de vida comunitária, voltamos ainda à acolhida, a comunidade como uma casa acolhedora que recebe com alegria, com amor, os novos membros, capacidade da comunidade de abertura, diálogo, apoio aos novos membros, acompanhamento, a solidariedade, a escuta da palavra de Deus e a escuta do outro, falar menos e permitir que os nossos interlocutores catequizandos falem, expressem sentimentos, angústias, dificuldades, problemas. Nós, muitas vezes, falamos muito e não permitimos que o outro fale e não temos tempo para ouvir o outro. Então, eu coloquei aqui nesta capa, escuta da palavra de Deus e escuta do outro, do irmão e da irmã. Nesse testemunho da comunidade, o crescimento da outra igreja é importante, acompanhar o crescimento da fé dos novos membros, lugar de celebração à comunidade, celebrações vivas, e que expressem de fato o mistério celebrado, o testemunho de vida dos seus membros, comunidade que dá testemunho de vida,
Respeitar, a Emerine já comentou, mas reforço nos ingredientes aqui, respeitar o ritmo de cada interlocutor, a gradualidade. E ainda, neste novo paradigma que estamos vivenciando, itinerários diferenciados, né? Olhando, observando e acompanhando cada interlocutor. Então, o itinerário diferenciado ou personalizado não pode faltar aqui em nossa receita. Depois, eu estou terminando, colocar-se no lugar do outro. Foi a sugestão de um amigo, né, que é um ingrediente muito para ele, e eu acolhi com alegria. Colocar-se no lugar do outro. Por exemplo, observemos alguns textos bíblicos que nós trabalhamos. No Brasil, nós temos como texto iluminador do documento de iniciação da cristã o texto da Samaritana. Então, por exemplo, devemos nos colocar no lugar do outro, nos colocar, por exemplo, no lugar da Samaritana, daquela mulher, nos colocar no lugar de Zaqueu, nos colocar no lugar do cego de nascimento e nos colocarmos no lugar também dos nossos interlocutores, né? Então, este colocar-se no lugar do outro, creio que é um ingrediente muito importante aqui na nossa receita. Colocar-se no lugar do outro e ainda enxergar o outro com o olhar de Jesus. Enxergar o outro com o olhar de Jesus significa, como nos lembra São Paulo, termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Es interesante porque si rastreamos en la reflexión sobre la iniciación y si también miramos sobre todo nuestra historia y el magisterio, esos 6 elementos de los que estaban antes puestos ahí, que ya hemos reflexionado, el proceso, la central que se desarrolla a través de itinerarios, concretamente, la persona, hablamos de la centralidad de la persona, lo social, todo lo que está ahí inmerso, la mediación sacramental de la palabra, que es palabra y gesto, la introducción en el rostro concreto de la iglesia, se acompaña el cambio en la nueva actitud, por eso provoca esto, provoca cambio, transformación, y el testimonio en la comunidad no es el fruto, sino también es quien inicia a la fe, ¿verdad? Si no hay una comunidad que inicia, la iniciación es imposible. Todo esto ya está aquí, de manera ya está todo esto aquí. Ahora la magia es cómo hacer que esto se integre y se sintonice, y todo esto. O bolo ainda não está pronto, mas temos aí a irmã Rosângela, a Terezinha e a irmã Lúcia, que trouxeram chocolate, que fizeram chocolate do Brasil, que será distribuído agora para todos, para os despertados. Sí, ya hemos cocinado. Entonces, ahora la ciencia, hermano, la magia, está en saber integrar esto, que todos reconocemos esos elementos como fundamentales. Una gran tentación es querer complicarlo más, ¿no? Querer meterle tanto ingrediente que la torta se termina siendo no sé qué otra cosa, ¿verdad? El paradigma de iniciación nos lleva a lo esencial, y esto es lo esencial. Ahora la gran magia es de cómo hacerlo. Estamos hablando entonces del método. Por eso el discurso de la iniciación o la iniciación se desarrolla a través del método. Algunas conclusiones que queremos proponer. Requerimos de un método, por tanto, para la iniciación, que es el que ya hemos dicho con estos 6 elementos, que tienen en cuenta algunos criterios de acción, que vamos a decir rápidamente. La necesidad de situarse en una comprensión actual de la situación, en sus múltiples expresiones, en el juego de la complejidad del mundo de hoy. Interesantemente, nos toca reelaborar lo que hacemos, pero desde nuestra herencia. La iniciación no consiste en hacer alguna locura, ¿no? O hacer cualquier cosa, lo que se me ocurra, sino en la lógica de nuestra tradición eclesial, en una fidelidad creativa, en mantener nuestra actitud en una apertura a los otros, a la exterioridad, y asumir la transmisión en ese lenguaje relacional o comunitario. Y de manera concreta, nos tocaría, cuando hablamos de la iniciación, de la convicción de transmitir la fe, con la convicción de ofrecer a las nuevas generaciones las razones para vivir. No estamos transmitiendo una idea, un mensaje, estamos transmitiendo la manera de afrontar la existencia. Es vital
y por tanto estructurar nuestras acciones según una dinámica propia de la transmisión de la fe. Hemos dicho que es un asunto metodológico porque la crisis está en la transmisión. Esto implica, esto es muy importante, despojarse de una visión deductiva que tenemos, ¿verdad? Sacar del mensaje lo que creemos que puede ser en la práctica y asumir una acción desde la práctica, una transformación de nuestra comunidad desde la práctica, ciertamente impulsando la cohesión pastoral y la centralidad de la formación en este nuevo paradigma de los agentes. Ya mientras nuestro pastel está en el horno, vamos a ver las conclusiones. Se adelanta, ese es la probadita. Cuando nosotros iniciamos este encuentro, nos planteábamos que estábamos literalmente ante una auténtica crisis en la transmisión de la fe por un cambio epocal significativo que había alterado profundamente o generado, mejor dicho, una nueva cultura a la cual no siempre sabemos acercar. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la iniciación a la vida cristiana viene a ser una respuesta contundente a la crisis de la transmisión de la fe. Porque esta crisis va a implicar dos cosas. Por una parte, que no se sabe cómo hacerla, porque ya los canales tradicionales no funcionan, y por otro, el rechazo ya a priori de todo lo que implica tradición, incluida la fe. Entonces, ya no se puede transmitir la fe por tradición. Hoy, y ya es digamos, un término que implica mucho, la fe ya no se transmite por tradición, sino que se propone a la libertad del ser humano, de la persona contemporánea. Siguiendo a Aparecida, cuando hace toda la reflexión sobre el proceso de formación del discípulo misionero, llega a la conclusión de que para comenzar este proceso es necesario comenzar desde el principio y no dar por supuesta una fe que probablemente no existe en toda su solidez. Por eso la iniciación a la vida cristiana es la manera ordinaria de hacer discípulos. Y la tercera conclusión, se refería hace un momento Froilán, la iniciación a la vida cristiana implica una metodología que viene dada por la inspiración catecumenal. El itinerario podrá ser como se organice, pero la inspiración metodológica nos la da el catecumenado, con su gradualidad, con sus etapas, con sus pasos, o sea, con sus celebraciones de paso. Esa metodología sigue siendo válida hoy como lo fue en los primeros siglos de la Iglesia, porque está probada, está experimentada y resulta, o sea, válida para ahora. Así que manos a la obra, y ya nuestro pastel ha terminado de hornearse. Feliz cumpleaños, mis hermanos. Manos a la obra.